Por primera vez en la historia de nuestro joven canal vamos a llegar a la tercera emisión sobre un tema, en este caso el que hemos intitulado como la satanización de las cosas, y es que este tema en realidad nos ha dado para largo. En esta ocasión vamos a seguir mencionando cómo es que el ser humano a través de la historia, a través de sus ideas, a través del dogma de culto, de la fe impuesta, ha llegado a prohibir cosas no a nombre de la ciencia, ni mucho menos de estudios estructurados. Simplemente prohibir cosas porque una comunidad dogmática así lo ha creído y a partir de ahí nos hemos dividido entre sectores y nos hemos dividido incluso entre nosotros precisamente a partir de esta prohibición, de este tabú. Seguimos entonces en esta tercera entrega con el tema en turno que es la satanización de las cosas, en este que es su canal, El Despertar del Ser. Para llegar a los confines de la existencia no es necesario recorrer grandes distancias, hacerlo mediante aparatos tecnológicos o naves espaciales. Para dicho propósito, lo único que se precisa es buscar en el interior, pues es dentro del humano donde se puede recorrer el universo. Este es su canal, El Despertar del Ser. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos índigo, colaboradores de la luz y miembros de esta gran familia humana? Reciban un fuerte abrazo del alma a todos y cada uno de ustedes. En esta ocasión, sí, por tercera vez, por primera vez en la historia de nuestro canal y por tercera ocasión vamos a llevar este tema hacia todos ustedes, cual sigue siendo la satanización de las cosas. Vamos a super recapitular de manera muy resumida lo que en los últimos dos videos vimos, que en realidad este vendría siendo la tercera, cuarta o quinta entrega de este tema. Este tema inicialmente se dio justamente así como la satanización de las cosas y entre intro e intro se nos fue alargando y es justamente que por eso hoy se los venimos a traer a ustedes ya sintetizado. Pero previo a este tema hablamos de las comunidades de culto, de las comunidades sí, dogmáticas, por supuesto, hablamos de las sectas del dogma, hablamos del dogma y en general hemos estado haciendo muchas referencias sobre esto para poder llegar a concluir este tema. Teníamos pensado que este tema fuera solamente en dos partes, pero el tema sí nos dio para más y por ello en esta ocasión tendremos que hacer una tercera entrega que esperamos que sea la última y bueno, poder pasar a otros temas que son de igual vital importancia. La satanización de las cosas. Primeramente ¿por qué le pusimos la satanización de las cosas? El término satán o satanizar algo significa que lo estamos convirtiendo en algo prohibido. Que en sí mismo esta prohibición, este tabú viene precisamente de todas las comunidades de tipo dogmáticas, de culto, de veneración. Que por lo regular todas las cosas que han prohibido estas comunidades que no necesariamente tienen que ver con la agresión a otro ser humano, a lo que nos referimos con la satanización de las cosas es precisamente a cosas que muy puntualmente parecieran ser inofensivas o que son inofensivas, que no le hacen daño a otro ser humano simplemente por expresarlas o por llevarlas a cabo, y que las comunidades de culto, porque en sus libros sagrados lo dicen, son prohibitivas. Hay comunidades de culto o religiones donde se prohíbe beber café, donde se prohíben un montón de cosas que resultan, repito, ser un tabú o cosas completamente prohibidas a partir de una creencia. Esto justamente tiene su origen en lo que ya habíamos mencionado en capítulos anteriores, para que pueda consolidarse una comunidad de culto, para que pueda existir una religión en turno, en general una secta, tiene que haber ciertos factores, entre ellos un Dios que se aparezca, por supuesto, un mediador o un mesías el cual ha tenido un contacto directo con esta deidad y por supuesto un libro sagrado donde vengan todos los mandatos, donde vengan todos los planteamientos y en general todas las normativas que ese Dios está promoviendo ante esa religión. Y digo que ese Dios porque varían muchos, aunque todos presumen que es el mismo. En cada lugar, en cada cultura se gestaron diferente tipo de condiciones, diferente tipo de normas, diferente tipo de mandamientos. Y esto justamente es lo que hace la diferencia entre una religión a otra. Todas las religiones presumen ser mejor que otras, porque bueno, su chamba entre otras cosas pues es evidentemente jalar feligreses, jalar adeptos a sus espacios. El punto es cuando se vuelven restrictivas, competitivas de manera salvaje y por supuesto con tendencias prohibitivas. No estamos hablando de la esencia en general de las comunidades dogmáticas mejor conocidas como religiones. En general todas las religiones lo que persiguen es que el individuo se constituya como un ser completamente civilizado, al menos
pues que siga ciertos principios, que se vuelva humanista. En todas se promueve el amor de alguna forma u otra. El problema es la forma en la que enseñan a sus adeptos, en las que les muestran precisamente estos cómo o estas fórmulas que tenemos que hacer para convertirnos en seres humanos completamente ligeros de esta tendencia maligna. Y por excelencia, todas las religiones plantean una tendencia a lo bueno y una tendencia a lo malo. Y el bien o lo bueno se representa precisamente con lo más sublime de la existencia llamada Dios, y lo malo con todo lo contrario, que vendría siendo justamente el factor Satanás, que en términos etimológicos Satanás significa el contrario, el adversario, el otro, el que nos instiga, el instigador, el provocador, etc, etc. Precisamente hemos tomado el término, la satanización de las cosas, para entender que esta cosa que se llama tabú, que no es otra cosa más que algo prohibido. A ver, ojo, hay cosas en las religiones de las que se habla que evidentemente están mal y que no pueden efectuarse por ningún ser humano que se ostente como alguien pensante y civilizado. Hablamos del caso puntual del asesinato, de la infidelidad, de un montón de cosas que cada una de las religiones lo han planteado. El problema es cuando se lleva esto al fanatismo, cuando el tabú entonces se convierte en una norma, en una prohibición, porque hablamos de cosas muy simples, muy sencillas, como el caso de religiones que prohíben, por ejemplo, que la gente beba café. Hay religiones muy puntuales donde se prohíbe que la gente beba alcohol, que fume cigarro, cosas que en todos lados se debería de establecer como algo completamente pernicioso. Y bueno, cada religión, cada lugar, cada comunidad sabrá lo que hace y por qué lo plantea. El punto es cuando te ataco al prohibirte algo. A final de cuentas, todos los seres humanos, pues estamos en nuestra libertad, en nuestro libre derecho. Esto va a sonar un poco absurdo, en nuestro libre derecho de autodestruirnos. Pero el punto es que la gente que fuma, que bebe, que tiene de estos vicios extremos que le están autodestruyendo la vida, pues no lo hacen simplemente por autodestruirse. Es decir, hay una razón detrás por las cuales las personas tienen vicios. Eso lo hemos hablado y lo vamos a seguir hablando, por supuesto, en este canal. El vicio de un ser humano constituye un tema de vida o muerte, de sobrevivencia para su ego. Un ego que evidentemente está ausente de información, de conciencia, de conexión de su propio ser, entre otras cosas. Y a final de cuentas, los vicios representan esta válvula de escape, esta fuga momentánea a todo el estrés que un ser por sí mismo puede almacenar, y que no tener una forma de poderlo disminuir a través de cuestiones que sean propositivas y que nos llenen y que de a poco nos vayan consolidando como seres humanos completos, pues entonces la tendencia común es irnos al vicio. Entonces el vicio no se busca para realmente autodestruirnos, aunque a final de cuentas sí nos va autodestruyendo, y eso estamos en todo nuestro derecho. Y a final de cuentas lo que te puede autodestruir cuando entras en la reflexión del daño que te está causando, pues muchas veces a través del dolor, de la inconsistencia, del defecto, de la deformación del ser, es cuando podemos entender y reflexionar, etcétera. El dolor es una invitación a la reflexión, al análisis, al entendimiento, aunque es la invitación. Por sí mismo el dolor no es ni el análisis ni la reflexión, es solamente una invitación, pero tú puedes recibir la invitación o no. Hay gente que se está muriendo en vida y aún así siguen con su vida inconsistente. El punto acá es que lo que realmente hablamos del tabú, de lo que se sataniza, son cosas que no tienen necesariamente que ver con lastimar a otro ser humano. Probablemente habrá situaciones muy específicas, hablando de los tatuajes, por ejemplo, donde las personas sí te dañas tú, y evidentemente por una situación de tipo superficial, si tú gustas, estás dañando tu cuerpo. Pero bueno, hay personas que no ven ese autodaño como algo autodestructivo, porque al final de cuentas, pues somos seres que nos reponemos ante el dolor, y que el dolor que te provoca un tatuaje resulta ser un dolor prácticamente inofensivo para otro ser humano. Aunque tu cuerpo diga me está doliendo y me estoy muriendo, pues es un dolor que ni siquiera es tan profundo. Se ha satanizado, por supuesto, los tatuajes. Los tatuajes en esencia y en el estricto sentido están completamente satanizados. Ojo, que
el tema de satanizar algo ya no ahorita, en estos tiempos ya no es propio solamente de las comunidades de tipo dogmáticas, de las de fe, de culto. Es una conducta generalizada. No necesariamente las personas que satanizamos necesariamente tenemos que pertenecer a tal o cual religión. De entrada, si tú perteneces a una comunidad de tipo dogmática, va a haber un montón de tabú y un montón de referencias hacia lo prohibido, porque la religión prohíbe que te vistas de cual manera. Entonces, sí, de entrada, si tú perteneces a un tipo de comunidad dogmática, va a haber un montón de prohibiciones, muy probablemente basadas en el tabú. Por ejemplo, hay religiones donde no les permiten a las mujeres vestirse de tal o cual forma. ¿Por qué? Pues porque instigan o incitan al hombre al pecado original, que es la instigación o la estimulación sexual, ¿no? Y bueno, evidentemente esto es una situación completamente violatoria hacia los derechos humanos. La mujer tiene el extremo derecho a vestirse como le dé la regalada gana, y el hombre también tiene la obligación de respetarla en términos generales. Pero si tú perteneces a una religión o una comunidad de tipo dogmática, pues tienes que adherirte a las normas. A final de cuentas, algo te darán a cambio. Hay comunidades que son muy fraternales, y entonces a cambio de darte no solamente su cariño o su aprobación, sino también te ayudan, incluso económicamente, pues tú cumples las normas con la que este lugar te pide. O incluso ni siquiera te pueden dar nada a cambio. Con el mero hecho de pertenecer y de estar recreando tu tercer ojo a través de la credibilidad, de la creencia, de la fe, pues con eso es suficiente. La fe es súper importante, la creencia es súper importante. Justo en nuestro siguiente capítulo vamos a hablar del poder de creer y la importancia de creer. ¿Por qué es tan importante el hecho de creer? Y en general la gente que busca las comunidades dogmáticas va a estos lugares específicamente para desarrollar, para llevar a cabo, para ejercitar esta parte de nuestra mente que es la más básica de todas, como lo es el creer, que ya lo habíamos justamente también mencionado, y que, repito, en nuestro siguiente capítulo lo vamos a ampliar. Los tatuajes son uno de ellos. Hablamos en el capítulo pasado de la música, cómo se ha satanizado la música desde siempre. La tendencia es satanizar la música porque no la conocemos. Ahorita, en términos generales, el ser humano sataniza lo que no conoce, lo que no le parece normal, y normal significa las normas que nosotros ponemos de manera colectiva, que después se convierten en tradiciones de tipo cultural. Ahorita, por ejemplo, hablamos de que la familia promedio, la familia normal, digo normal por las normas en común que hacemos. Por ejemplo, es muy normal que la gente beba y que se emborrache. El 85-90% de la población en este mundo son borrachos, son alcohólicos. Evidentemente no lo van a reconocer. No estamos hablando de los que se van a la calle y andan tirados por ahí. Tienen un nivel de alcoholismo que aún no lo reconocen, pero de que está el alcoholismo, lo está. Entonces, sí, evidentemente hay que pasar por un proceso de reconocimiento para ver si realmente cabemos en esta condición del alcohol, pero ya se nos ha hecho tan normal porque se ha hecho común. Está aprobado, es legal, y bueno, no porque algo sea legal no significa que no te mate. Hay miles de cosas que son legales en este planeta que te pueden matar. Una de ellas es el alcohol. Pero dentro de tu libre derecho de poder beberlo, para los fines que sea, por lo regular, para poder convivir, porque en términos normales el ser humano es muy estresado, es muy acomplejado, no sabe manifestar su ser, no sabe proponer su ser, ni mucho menos tener una personalidad civilizada. Entonces necesita alcohol para poder convivir, y esta desinhibición que te produce el alcohol pues te hace querer convivir. Entonces alcohol es sinónimo de convivencia, de socializar, de jovialidad, entre otras cosas. El problema es cuando se vuelve algo compulsivo y regularmente se va convirtiendo progresivamente en algo brutal y fatal en general. Pero dentro de la normativa, porque ya se ha hecho común, pues entonces todo el mundo bebe y todo el mundo es alcohólico y todo el mundo se la pachanguea, y pues nadie tiene mucha bronca con el alcohol, aunque te mate, aunque te haga daño, aunque eventualmente te va a ir lastimando, va a ir afectando tu salud, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es justamente lo que hablamos. Se ha hecho tan común y tan normal satanizar las cosas. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a ello. Entonces, dentro de las conversaciones comunes, seguimos con el tema de estar satanizando las cosas que suponemos no son normales. La familia, por ejemplo, hoy en día de manera común y de manera normal, la entendemos que es papá, mamá e hijos. En un planeta que cada vez se está sobrepoblando,
La idea es que las personas tomen conciencia de tener menos hijos. El problema de no tener hijos en una familia es que los hijos llenan de alegría, llenan de luz, llenan de amor, llenan de proyecto, llenan de esperanza a todo el ambiente familiar. Una familia sin hijos, pues no es una familia completa. Pero, no solamente se puede procrear hijos, también se pueden adoptar hijos. Hay muchos niños que necesitan un hogar. Y la adopción es básicamente un tabú, sobre todo en Latinoamérica. Es como no vas a tener tus hijos y qué tal si son hijos de alguien, entre comillas, malo, como si los hijos fuéramos o heredáramos las conductas tergiversadas y alocadas de nuestros padres. Muchas veces los hijos no heredan la genialidad de los padres, mucho menos van a heredar todo lo contrario. Los hijos somos lo que absorbimos en general en todo nuestra educación y hablando de todos los tutores que metieron las manotas en nuestra educación. A final de cuentas, un niño no solamente es educado por sus padres, sino por todos los adultos y tutores que estuvieron involucrados en esa educación y por el medio ambiente donde se crearon. Es un montón de factores. Es decir, un ser humano no se corrompe, no se tuerce nada más porque sí. Hay un montón de factores que influyen en ello. Pero desde el tabú, desde la satanización, prácticamente se ve como algo muy dispar, muy alocado a adoptar. Ese es uno de ellos. O sea, no entramos en la congruencia ni en la conciencia de que este planeta está sobrepoblando y que hay un montón de seres que necesitan ser adoptados, cuidados y puestos en un seno familiar común. La homosexualidad, por ejemplo, ha sido otro tabú que durante la historia, desde las últimas décadas, se ha satanizado y que apenas se comienza a retomar. Incluso la psicología lo metió dentro de los trastornos psicológicos y se creía que ser homosexual era una condición más perversa, más de deformidad sexual que una condición de nacimiento o que una expresión del ser, hasta que se entendió que no era así y se sacó de ese cajón de la satanización. Pero hasta la fecha la gente sigue satanizando. La otra vez por ahí en redes que una mujer estaba peleando una pareja de lesbianas, creo, porque se estaban abrazando o besando, no sé, y llegó y les agredió porque mis hijos van a ver que ustedes están besando, como si los hijos se convirtieran en homosexuales o en lesbianas por ver una escena de amor entre dos personas que se aman y que son del mismo género. Hoy comenzamos a aceptar más la homosexualidad, el lesbianismo y en general todo lo que la comunidad LGTB representa. Pero durante mucho tiempo se satanizó. Decíamos, la música. Hablamos la vez pasada del género del reggaetón, que se tiene ahorita satanizado, que se ve como lo peor porque se supone que es un género que te incita a denostar a la mujer, etcétera. No, el género no tiene nada que ver. La música es neutral y la música llega hasta donde las palabras no pueden llegar. Son quienes escriben las notas, son quienes escriben, la música, las letras musicales, los que están equivocados. En todo caso, pues nosotros tendremos que ser conscientes de no consumir música misógena o música hembrista o música machista o música que afecte al consciente colectivo. Pero la música, ¿qué tiene que ver? Incluso hay reggaetón hasta cristiano y bueno, por ahí me decía la otra vez alguien muy fanático, me decía de una religión, es que el género es el malo. Yo le decía lo que estoy explicando ahorita y me decía con una analogía medio distorsionada, pues es que si las armas están diseñadas para matar, siempre van a matar. Y yo le dije, bueno, es que la música no es un arma. La música no está diseñada para matar a nadie. En este caso no aplica la comparación, no aplica lo que me estás tratando de decir. La música está diseñada para poder despertar emociones que regularmente nuestras palabras no pueden despertar. Sí, el reggaetón es un género muy sexual, pero bueno, el reggaetón sirve para eso, para emanar nuestra sensualidad, no para distorsionarla. Entonces, la bronca no es el género. Ahora, quienes se tatúan, que también los hemos satanizado, se dice, hay un montón incluso explicaciones metafísicas, ¿no? Que si te haces un tatuaje, tu aura se distorsiona y entonces vas a andar todo que te van a entrar un montón de cosas negativas. No se ha demostrado. Yo conozco gente que está tatuada que son seres humanos extraordinarios, como también conozco seres humanos que están tatuados que son todo lo contrario. Como también conozco homosexuales que son seres humanos extraordinarios, como conozco homosexuales que son todo lo contrario. Es decir, ni tu género, ni tus rayas, ni tus aretes, ni nada de lo que traigas va por sí mismo a determinar lo que eres como un individuo. Eso lo va a hacer tu educación y tu conciencia. Pero si tú decides tatuarte el cuerpo, pues en tu derecho estarás. Hasta ahorita no hay un estudio sólido, un estudio estadístico, un estudio con bases realmente en ciencias sociales
que digan que la gente tatuada es más depredadora o es más cruel o es menos empática. Ese es un tabú que nosotros hemos diseñado a partir de suposiciones, a partir de creencias que no hemos consolidado. La creencia es importante porque de ahí viene la ciencia, pero el problema es que la hagamos ciencia. No puede la creencia solamente quedarse en suposición, es decir, en hipótesis, tiene que consolidarse, tiene que convertirse en una evidencia. Y eso no necesitamos esperarnos 100 años para que se hagan estudios de ello. Conoce gente que se tatúa, gente que tenga tatuada la cara, gente que tenga tatuado todo su cuerpo. Habla con ellos, pregúntales. La mayoría de gente que yo conozco que están tatuados, incluso de todo su cuerpo, son gente con una susceptibilidad muy alta. Son gente altamente artística, son gente que conocen, son gente que leen. Repito, pero el hecho de que te tatúes no va a definir el tipo de persona que eres. Eso solamente es un adorno. El tatuaje solamente es un adorno. Digo, yo no tengo tatuajes, pero tengo muchos amigos que se tatúan y me encanta ver los tatuajes cuando están bien hechos. Cuando los tatuajes están hechos a lo pedorro, pues evidentemente hasta te da risa, ¿no? Porque, digo, si te vas a rayar tu cuerpo, pues tienes que ir con un profesional. No puedes andar barateando, es que me sale más barato con mi amigo, güey, que te cueste lo que te cueste porque es tu cuerpo y tu cuerpo es sagrado. Yo ahí sí digo, ¿no? Si la intención está bien declarada, venga, haz lo que quieras con tu cuerpo, es tuyo. Sí, pero el cuerpo del hombre es el templo de Dios, ¿de cuál? Cada religión profesa uno diferente. Y si tú no perteneces a ninguna religión, pues entonces ¿cuál es la bronca? Pero si tu tía, la que es muy religiosa, te regaña por eso, pues entonces escóndete el tatuaje y no se lo andes enseñando porque vas a causar bronca. O sea, a final de cuentas, cada quien es responsable. O sea, cada quien es dueño de su intención, de su vida, de su ser, pero también es responsable de lo que hacemos. Y también de pronto, si vamos a causar conflicto, pues es evidente entonces en una cultura como la latinoamericana tan llena de creencia, de superchería, por ende de tabú y de satanización, pues es evidente que vamos a caer en esa inconsistencia. Y la onda tampoco es ponernos a pelear con el mundo, ni ponernos en la frente uto el que lo lea, ¿no? Porque pues no se trata de eso, uno tiene que ser consciente y congruente de lo que está haciendo y que esto probablemente va a causar satanización y que si está dentro del tabú, dentro de la no normativa, dentro de lo común, dentro de lo no común, vamos a causar cierta reacción y uno tiene que estar, en verdad, uno tiene que estar dispuesto a correr el riesgo de lo que representa. La prostitución también se ha súper satanizado. Se entiende que las prostitutas son de lo peor, son mujeres sumamente degradadas. Hay gente que, de verdad, hay gente que tiene la vocación de ser prostituta, aunque se escuche terrible lo que acabo de decir. Y la prostitución también tiene un porqué y un para qué. Todo tiene un porqué y todo tiene un para qué y todo tiene una historia detrás. Sí es evidente en el caso de los tatuajes que la gente que se quiere poner un tatuaje evidentemente quiere llamar la atención, pero no por eso, no, hay que ser muy valiente para hacerte un tatuaje. O sea, no cualquiera se hace un tatuaje y yo no me he tatuado mi cuerpo no por virtud, sino porque no tengo esos niveles de valentía para poderme hacer un tatuaje. Se necesita ser muy valiente para poderse hacer un tatuaje. Sobre todo uno que tenga simbolismo, sobre todo uno que sea muy simbólico, que represente algo sagrado. Entonces tu tatuaje se convierte pues en algo sagrado para otro algo sagrado que es tu cuerpo, evidentemente, pero no porque te pongas un tatuaje, por más incluso pedorro que sea, no significa que le estés faltando el respeto a tu cuerpo necesariamente. No te andas cortando, no te andas arrancando la piel nada más por gusto. Es un gusto tuyo que a final de cuentas es parte de tu desarrollo, que sí tiene explicaciones psicológicas, pero nada tiene que ver con ser un animal, con ser alguien perverso, con ser satánico, porque a final de cuentas la palabra incluso va a ello. Hay una canción, la canción de Hotel California, que se decía que si la ponías a las 3 de la mañana, yo me acuerdo cuando eras niño, ¿no? Se decía, si tal canción la pones a las 3 de la mañana, viene un hombre vestido de negro y que es el diablo y que todo alude a que era malo porque era pariente o porque se venía dictado de las fauces del infierno, de lo más profundo de Satanás y que Lucifer estaba detrás de esos actos horribles, pecaminosos y que te iban a llevar al infierno. Pues yo no sé si los tatuados se van al infierno, pero yo tengo amigos que son tatuados que son seres muy civilizados. Así, repito, como también conozco seres tatuados que son todo lo contrario, es decir, los adornos son eso, solamente adornos. Igual hablando de los aretes, entre otras cosas. Sí, ahorita pudieran venir todos mis amigos los místicos, yo lo soy, pero no soy fanático del misticismo, no soy amante de la New Age, que yo considero que la New Age es la religión
de la generación X y de algunos millennials por ahí que andan trasnochados. No podemos caer en el fanatismo, porque entonces vamos al tabú y luego queremos imponer nuestras ideas. Yo ahorita tengo amigos que están muy metidos en la New Age 2.0 del millennial, que es que hay comunidades donde hablan que somos de tal lugar y que venimos y que hacemos y que nuestra misión y que los ángeles y que los demonios y que los parásitos y que los arcontes y que se me meten y me salen y yo soy tal y vengo y me meto en tu cuerpo. O sea, todo un montón de fanatismo que, repito, no podemos descartarlo. El punto es que yo no tengo por qué trasnocharme, ni tengo por qué tergiversar mi mente, ni tengo por qué andar sintiéndome el Constantín del siglo XXI, queriendo andar sacando demonios. Yo he presenciado cosas muy, muy inexplicables. Y dentro de mis creencias, yo he intentado, no sé, ir a casas que, entre comillas, están embrujadas, por llamarle de alguna manera, y que yo tengo una explicación ante ello, sí, desde la metafísica, por supuesto, y que yo he llevado gente videntes y hemos vivenciado un montón de cosas. El punto de la metafísica, de la creencia en general, es que esas cosas contrastan con otras 10.000 que hay de otras 10.000 creencias. Y no podemos estar constantemente en esta inconsistencia, andarnos peleando a nombre de una creencia, ni dividiéndonos, mucho menos fanatizar. Entonces yo soy muy respetuoso de ello y procuro no entrar en el fanatismo y dar un poquito de carta abierta a todo. Y yo considero, dentro también de mi entendimiento, que muchas de esas cosas pueden deberse al poder de la mente sugestiva, o que sí, probablemente hay dimensiones, y entre dimensiones hay condiciones que se presentan. Es decir, la creencia tiene que ir de la mano de la ciencia, de la racionalidad. ¿Por qué? Porque si no nos perdemos en el fanatismo. Y si hacemos mucho raciocinio, mucha ciencia, nos perdemos en la incredulidad. Y el problema de la incredulidad es que luego no creemos en nosotros mismos. Por ello tiene que estar regulado. A veces un más del lado, a veces un más del otro. Cuando yo hablo de metafísica, de misticismo, me pierdo. Dejo la racionalidad porque ese momento es para hablar de metafísica. Hasta les digo a mis amigos, vamos a fumar y hablamos de teorías de la conspiración. Y me encanta creer que es cierto. Pero después vuelvo a la racionalidad y voy mezclando. Entonces también tenemos que ser sensatos. ¿Para qué? Para no caer en el tabú, para no caer en lo prohibitivo y no andar diciéndole a la gente que se comporta de manera diferente o que tiene gustos diferentes, no te me acerpes porque se me pega lo malo y seguramente eres satánico. Desde entonces decíamos los estereotipos. En aquellos entonces se decía que la gente que estaba vestida de negro era satánica, ¿no? Porque escuchaban rock pesado. Es más, las personas creo más civilizadas que he conocido son gente que escuchan heavy metal, desde que parecen una mezcla entre ratas y perros peleándose. Porque es música muy catársica. Entonces la gente que escucha el heavy metal están haciendo mucha catarsis y sí hacen el slam y se avientan y parecieran un puño de trogloditas más atacándose que bailando, pero es una manera de poder expresarse y están sacando todo, probablemente todo el estrés que traigan. Son seres muy catársicos y se andan vestidos de negro y lo que tú quieras, pero yo no conozco personas de ellos que anden matando gallinas, anden haciendo esas cosas apostándole o vendiendo su alma al diablo. Pero sí conozco mucha gente que no tienen finta de que son así y sí lo andan haciendo. Ya cada quien va a funcionar en la medida de sus necesidades, pero la manera en que te viste no te define, la manera en que te comportas es lo que te define, no la forma en que te vistes, no tus gustos de manera personal. Y no porque alguien no sea normal a nosotros significa que es todo lo contrario y significa que es alguien que es satánico, como lo hemos dicho, ¿no? Entonces hablamos de los gustos en general, de los comportamientos sexuales, por ejemplo. Hoy cada vez hay más comunidades de tipo swinger, cada vez gente más joven entra al mundo swinger, que también es otro tabú que se tiene. Se cree desde la suposición, desde la creencia, y la creencia es la no constatación de las cosas. Y desde la creencia, desde la suposición, se cree que las personas swingers son seres completamente depravados, ¿no? O sea, ¿cómo es que yo voy a prestar a mi mujer para que tenga relaciones sexuales con otro hombre? O sea, en la cabeza de quién cabe. Bueno, en la tuya no, pero hay en la de quien sí. Y hay una explicación al respecto, psicológica, científica y hoy ontológica a ese respecto. Y todas las personas que tienen esa actividad y que tienen esa tendencia son gente sumamente organizada, son gente sumamente civilizada, que tienen ese acuerdo. O sea, no cualquiera puede aventarse ese tiro. Y no son personas que no se aman como se supondría. Es que no lo quieres y lo compartes con otro. Bueno, ¿tú cómo sabes? El amor tiene miles de variantes.
Ahora, ¿por qué no los investigas? ¿Por qué no buscas personas para interrogarlas, para preguntarles? Ay, no, porque yo no me le ando acercando porque no vaya a ser que se me pegue. Repito, de nuevo el tabú, el satanismo, la satanización de las cosas. Nosotros tenemos que hacer ciencia personal. No, estadística personal. ¿Por qué mejor no vas y haces lo que en su momento yo hice, por ejemplo, con la gente homodual, con los que hoy considero como homoduales, que me han aceptado bien este término cuando se los he planteado? Yo desde la ontología he planteado ciertos términos y me los han reconocido y pues eso me alegra evidentemente mucho. A los homoduales que se conocen regularmente como homosexuales. ¿Por qué no vas y les preguntas qué sientes, qué viven, qué han padecido, cómo es que se han constituido como lo que son, cómo se redescubrieron? Yo lo tuve que hacer para quitarme el mito, para quitarme el tabú, para quitarme la estupidez de que eran depravados. Igual tiene que pasar con el mundo swinger, igual tiene que pasar con los que son polígamos, iba a decir politeístas, polígamos. Los tanto hombres como mujeres que están enamorados de 3 o 4 parejas. No, es que son los depravados, no se puede amar a más parejas. Bueno, que tú no la hayas hecho no significa que alguien no puede estar enamorado de 4 personas al mismo tiempo. Sea hombre o sea mujer, no estamos hablando de género. Estamos hablando de tendencias que siempre han estado ahí, pero que por el tabú perverso no se había podido manifestar. En términos generales, de hecho, la representación por excelencia del satanismo, de la satanización de las cosas, es la Inquisición. La Inquisición mataba porque alguien fuera incluso sabio, a nombre de que no era manipulable y entonces tenía que matar. A las mujeres sabias se les mataba justamente porque por excelencia el patriarcado pues es el que habita en la religión particularmente católica. Hay religiones donde ya le entra a la mujer, pero la religión católica, un saludo a todos mis queridos hermanos católicos, yo soy católico de nacimiento, pero tenemos que hacer esta crítica puntual. La religión católica es un patriarcado por excelencia, pero ojo, que la mayoría de los representantes de la religión católica son homosexuales en términos muy específicos, reprimidos, que evidentemente no reconocen esa homodualidad, esa homosexualidad. Y yo la otra vez le decía a una amiga feminista, es que, a ver, la Inquisición no era un puño de hombres persiguiendo un puño de mujeres, era un puño de homosexuales persiguiendo un puño de mujeres. Entonces la tendencia, la inclinación era más femenina que masculina. Pero sí también hay un patriarcado. Los líderes de los sindicatos, las mafias de este mundo, la mayoría son machistas organizados, que es el patriarcado. Esto lo hemos hablado también acá. Entonces, justamente desde ahí se han gestado un montón de cosas terribles. Y yo hablaba justamente con una feminista planteándole esta situación, tratando de explicar este punto, y de alguna forma u otra así se captó la idea, porque todos tenemos esa inclinación a satanizar algo, a no comprenderlo, simplemente porque está ahí, porque nos parece que es malvado y entonces hay que criticarlo porque no lo comprendemos. Es justo por eso que nosotros tenemos que hacer esta reflexión. ¿Qué tanta inclinación y qué tanta tendencia tenemos a satanizar las conductas, a satanizar a las personas? ¿Por qué mejor no nos acercamos a preguntar qué es lo que piensas? Hoy, por supuesto que se ha satanizado el movimiento feminista, por supuesto que se ha satanizado. ¿Quieres ver qué tan machista o qué tan hembrista es una mujer? ¿Qué tan machista es un hombre? Pregúntale qué piensa sobre el movimiento feminista. No lo percibimos porque el machismo es una condición que no se alcanza a percibir. El machismo es una situación que está ahí muy escondido, pero al mismo tiempo, es decir, no, entre hombres no se habla mucho de ello, pero ahí está y no lo queremos reconocer, sobre todo entre hombres. Y el hembrismo, igual, ¿no? El machismo es sentirte superior y abusar de tu poder como hombre. Y el hembrismo es igual, abusar de tu poder como mujer, como hembra, y también sentirte superior al hombre. Y el feminismo, en el caso pues, de los movimientos, es justamente reclamarle a la sociedad machista esta situación, el abuso justamente y todo lo que representa la cultura del machismo, que por supuesto ya lo habíamos hablado y en cada ocasión que podamos hacerlo tendremos que mencionarlo. Entonces, satanizar algo implica no acercarte a preguntar, desde la creencia tacharlo como malo, como provenido del diablo, y no acercarte a preguntar. Que tú no tengas esa inclinación, que tú no veas las cosas de esa manera, no te da el derecho a creer que esta persona es mala por el mero hecho de su estereotipo, de su forma de vestir, de su manera de actuar, de su forma de amar, de su manera de querer. No nos da el derecho de alejarnos de los seres humanos.
esta libertad falsa, este respeto falso, perdón, cuando decimos, pues yo lo respeto, pero que no se mete en mi vida, pero qué tal que alguno de tus hijos salga con esta característica, con esta tendencia, entonces nos rebota, ahí nos reprocha, pero también no tendríamos por qué esperar a tener un hijo o un hermano, un pariente de tales o cuales características para podernos acercar a intentar comprender el por qué la persona hace lo que hace. Ojo que estoy hablando de condiciones superficiales. Evidentemente, si hay alguien que le hace daño a otro ser humano, pues es evidentemente que tenemos que actuar y que intervenir, por supuesto, como sociedad. Pero estoy hablando de las cosas que son meramente superficiales, que no constituyen algo que nos hacen alejarnos de otros seres humanos porque simplemente los juzgamos porque tal o cual cosa no es normal o no es común. Ahora, que alguien, incluso también satanizamos a las religiones, que alguien se vista de tal o cual manera, no me hace a mí satanizarle, no tengo por qué satanizarle, no tengo por qué decir que es malo, que es el diablo. Y esto pasa mucho entre religiones. Sí, por excelencia las personas de las religiones fanáticas son los que más satanizan. Desde la religión fulana se sataniza la religión sultana y viceversa. Hay quienes dicen que tal religión es la madre de las rameras y que es la religión del diablo y que entonces tal, charalá, charalá. Y la otra religión dice lo mismo de la otra, que es una religión que el diablo se le apareció a fulano y entonces le dictó y que se hizo pasar por Dios y entonces todo el mundo está dividido. Y la satanización de las conductas y de las personas o de las cosas nos hacen alejarnos entre nosotros. Bueno, hasta las cosas que se te caen al piso se satanizan. No lo agarres, mi hijo, porque ya lo chupó el diablo. Desde niños nos enseñan a que el diablo está metido en todo. El problema de esto, y con esto concluimos, es que tanto tenemos la cultura de la satanización que nos satanizamos a nosotros mismos. Y cuando cometes un error, ese error no vino provenido de inconsistencias tuyas, de falta de entrenamiento, de ausencia de conocimiento, de ausencia de conciencia. No, vino porque tuviste una tendencia satánica, porque vino Satanás desde su trono del infierno a hablarte, a instigarte y entonces, madre, caíste en el pecado. Porque cada vez que tú cometes un error, Satanás se está burlando de ti porque tiene una lucha contra Dios y que Dios te quiere hablar cosas buenas a través de sus ángeles y Satanás todo lo contrario, porque Satanás quiere demostrarle a Dios que tú eres un ser pedorro de naturaleza y que no hay que perder el tiempo apostándole a ti. Esa es en general la variante que hay en la mayoría de las religiones. Y entonces ahí donde entra la responsabilidad de mi propia evolución, donde entra el yo caminar, donde entra el decir, güey, fue un error mío por mi ignorancia, por mi ausencia de conocimiento, por mi falta de entrenamiento, por mi falta de principios, de valores, de autocontrol, de disciplina. No, fue el mendigo diablo que vino, me habló y me hizo errar. Y entonces dentro de la propia satanización me satanizo y me digo qué malo soy, qué hijo del diablo, qué maldito. Y nos vamos guardando. Esta maldituría, entre comillas, nos la vamos guardando. Y tanto nos la guardamos que un día explota y nos convertimos en egópatas, en seres sumamente desconectados de nuestro ser. Y hay un punto cero que no debemos de llegar nunca, que es el así soy y no voy a cambiar. Y nos declaramos como malos hijos del diablo y me vale madre lo que el mundo piense, yo soy malo y se acabó. Y no es cierto, eso es mentira. Por ello la bronca de no satanizar, de investigar, de preguntar, de abrirnos el espectro. Digo, a mí no me pasaría por la cabeza hacer algo de lo que tú estás haciendo, pero te tengo que respetar y tengo que acercarme a tu vida para ver por qué lo haces y tener un aspecto más amplio del por qué caíste en esa inconsistencia. No digamos de cuando alguien sí agrede a otro alguien, la peor satanización. La cárcel es la satanización de los seres humanos. Las cárceles son los infiernos en vida. Para que un ser humano en una cárcel se pueda rehabilitar, no es suficiente con que pague una condena, una pena, que expíe sus pecados, que expíe sus delitos. No es suficiente. Se tiene que invertir mucho para que un ser humano de esas características pueda rehabilitarse. Un sociólogo, un psicólogo, un filósofo, un ontólogo. Se tiene que invertir mucho. Muchos expertos tienen que intervenir en sus procesos para que estos humanos puedan rehabilitarse. Por sí mismos no lo van a hacer. La cárcel no tiene los elementos humanísticos suficientes para que alguien se pueda rehabilitar. Al revés. Se hacen más maleantes, se hacen más criminales. La cárcel es una especie de infierno. Si existe un infierno, se llama las cárceles, que son especies de calabozos para seres humanos que toda una sociedad los sataniza como seres que ya no sirven. Y los hemos perdido. Entonces la humanidad ha perdido, o quizá nunca la ha tenido, esta comprensión, porque no nos acercamos a los seres que suponemos son malos, son hijos del diablo y se los debe de llevar Lucifer. Cuando todo mundo tiene ideas que justifican sus conductas torpes, porque
las hemos dejado pasar de largo y se han quedado ahí en el rezago de la falta de estudio, de la falta de luz, de la falta de entendimiento, de la falta de conciencia, porque suponemos que es cosa de Satanás y que si es cosa de Satanás, pues tiene que venir Dios a ayudarme porque yo no puedo solo, porque yo no sé cómo hacerlo solo. Y porque ni siquiera es mi obligación yo hacerlo, porque si yo creo en ese Dios, pues que venga Dios y me ayude, o sus ángeles, y entonces yo me excomulgo, yo me salgo, yo me exculpo del pecado o del error, y pues con eso, pues que se arregle otro, porque por más que yo lo hice, no fue bronca mía, porque pues entonces el diablo vino y me habló al oído. Esto es autosatanizarnos, que no nos lleva evidentemente a nada bueno, nos hace una especie de juicio sumario, y nos hace jueces y verdugos de nuestros propios comportamientos. Ese es el problema de ser juez y verdugo, es decir, de satanizar conceptos, de satanizar personas, de satanizar conductas, que cuando nosotros cometemos cualquier tipo de error, también nos autosatanizamos y entonces ahí nos perdemos en el sentido de la evolución, en el sentido de la trascendencia, en el sentido de caminar, en el sentido de desarrollarnos. Y bueno, hemos llegado a la conclusión justo de este tema que se nos hizo tan largo, pero bueno, tratamos de aprovecharlo, sacarle la mayor ventaja, que es un tema que sí nos da para muy largo. Por supuesto lo estamos escribiendo en los libros que estamos trabajando y que se los vamos a hacer llegar en su momento, por supuesto. Y bueno, pues hay mucho trabajo, hay mucho que hacer, hay mucho que seguir concluyendo y sobre todo que seguir compartiendo. Con todo el cariño y con todo el amor del gusto seguimos haciendo acá. Ya somos un canal muy joven, pero ahí vamos. Tenemos ya más de 100 suscriptores. Vamos a comenzar a hacer un en vivo a la semana para tratar de conocernos. Que con todo el cariño del mundo me gustaría conocer a todos los suscriptores de este canal. Y bueno, ir compartiendo pues lo que la vida, la luz, el conocimiento y la conciencia nos ha regalado. Entonces, bueno, seguimos acá firmes y contentos, repito, porque somos un canal joven, pero vamos poco a poquito, consistentemente creciendo, que esa es la intención. Un saludo a todos aquellos que reciben esta información, los que se suscriben a nuestro canal El Despertar del Ser y están atentos a nuestro contenido. Y bueno, pues seguimos trabajando y evidentemente vamos a irlo viendo en las reproducciones que tengamos, en los likes que le den, en los dislikes también que le den y en sus comentarios, que repito, somos un canal muy joven, tenemos muy poco, pero seguimos trabajando para seguir creciendo. Les mandamos un abrazo, ha sido por nuestra parte todo. Recuerden que este es su canal El Despertar del Ser y nos vemos para la siguiente semanita con otro video, y el tema de la siguiente semana justamente va a ser el poder de creer. Les mandamos un abrazo y que la luz del universo siempre les acompañe.